Esto que íbamos escuchando a propósito de la jornada de hoy, de todo lo que nos atraviesa cuando pensamos en la guerra de Malvinas, vamos a conversar con Stella Morales, enfermera veterana en Malvinas. Stella, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día Florencia, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Entiendo que sos una de las 14 enfermeras que asistieron a los soldados de Malvinas. Quiero saber qué te pasa con este día. Mira, este día para mí particularmente es un momento de pensar en que no suceda más esto en nuestro país, porque trae muchas ausencias, porque trae mucho dolor. Es una herida que nunca cierra, porque se han contado tantas falsedades, tanto misterio, tanto no hablar, Mm. tanto olvido y la verdad que quisiera estos 43 años que recapacitemos y que todos los gobiernos piensen que causa Malvinas es una causa que hay que hablar, que hay que negociar y que hay que tener presente siempre en una mesa de negociaciones. Hay que hablar con la verdad, no más mentiras, contar la verdad, porque hace bien contar la verdad, hace bien contar la historia real, la historia de verdad. A ver, ¿a qué te Y referís, Stella? que en todos estos años, siempre, bueno, desde que finalizó la guerra en ese gobierno de facto, se llamó a silencio, todas nosotras no podíamos hablar, tanto estando allá como posteriormente. Cada una se reintegró a su servicio como si no hubiese ocurrido nada. Nos guardamos este dolor y esta angustia de haber pasado por esa guerra tan injusta Mm. y la realidad es que después de todo ese silencio y ese olvido y no reconocer a las mujeres que también estuvieron en esta guerra, nos marcó para decir, bueno, acá estamos, tenemos que levantar la voz, levantemos esta bandera por la visibilidad y comenzar a contar la verdadera historia de nuestra participación. Y así lo hicimos y así seguimos caminando, pero te puedo asegurar que es un camino bastante difícil. Sin embargo, vamos a seguir, porque la causa Malvinas es de todos, Mm. los 365 días del año, no solamente el 2 de abril. Claro. Entiendo que te referís sobre todo a ese momento cuando regresaron que durante mucho tiempo no se habló. No sé a qué te referís vos con no podíamos hablar, pero sí estoy segura de que no se promovía, que en los medios se dejó de hablar del tema y que pasaron muchos años para que se volviera a poner en agenda. Incluso entiendo que vos fuiste reconocida como veterana recién en 2021. Así es. Nosotras como enfermeras veteranas de Malvinas, somos enfermeras profesionales y en ese momento formábamos parte como enfermeras militares con grado militar. Estábamos trabajando en el Hospital Aeronáutico Central acá en Pompeya ¿Qué y edad en el tenías aeropuerto, vos? en 26 años. Ujú. Y te puedo asegurar que, bueno, nosotras hicimos un curso de instrucción militar en el año 81, por lo menos mi promoción. En el año 80 fue la primera promoción de enfermeras con grado militar que convocó la Fuerza Aérea. Y salimos de la Fuerza Aérea y salimos con grado militar, como cabos principales. Ujú. Por lo tanto, era una orden. Y era una orden allá no hablar con los periodistas Claro. porque esa orden y ese mandato creo que nos marca y nos marcó para siempre. Pero yo creo que al salir de la Fuerza Aérea en el año 83, hablo de mi caso, em, fue también marcar un cierre en esa etapa de mi vida y creo que eso fue lo que me llamó también a no contar a nadie, a guardar esta historia tan dolida, ¿no? Y Y después me di cuenta que no, que vale la pena contar, que vale la pena hablar, que está bueno hablar y que está bueno levantar esta bandera por la visibilidad de la mujer, porque en esta guerra también hubo mujeres enfermeras que participaron del conflicto.
cada uno en su función, por supuesto, nosotras atendiendo y conteniendo a los heridos. ¿Y podés contarnos un poco más sobre eso? ¿Qué quiere decir? O sea, vos tenías 26 años, tenías esa preparación y cómo es que te convertís en una de esas 14 enfermeras que asistieron a los soldados. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿en qué consistía esa asistencia? Eh, Mira, yo creo que nuestra preparación como enfermeras profesionales todas, estábamos preparadas para atender a los heridos, para contenerlos, así nuestra profesión nos enseña y nos prepara, Uh-huh. pero, pero llegado el momento, creo que fue como para nosotras un antes y un después. La guerra nos marcó porque nunca pensamos que iba a ser tan cruenta y con jóvenes que no estaban preparados. Y eso duele más, duele ese sentir de esto no se habla y que hacernos sentir también un poco culpables, ¿no? De esta guerra injusta y que sin embargo lo hizo un señor que salió al balcón y que dijo si quieren presentar, que vengan, si Mm. quieren presentar batalla, que vengan, no me acuerdo ya Sí, cómo si lo quieren dijo, venir que pero vengan, les presentaremos batalla. Pero ¿por qué decís exactamente. culpables, sentirse culpables? Porque la sociedad es así, o sea, cuando ganás sos Gardel y cuando Mm. perdés sos mejor ni hablar. Como si hubiera una Siempre es responsabilidad en así. esa derrota, digamos. Creo que sí, creo que eso es lo que marca también a todas las fuerzas y bueno, como se sabe, nosotras como enfermeras profesionales estábamos ahí cumpliendo una función y yo particularmente hice un curso de instrucción militar e ingresé a la Fuerza Aérea por una cuestión económica, por estar más cómoda en cuanto a lo que es la parte económica que siempre tuvo problemas en nuestro país. Mm. Y la profesión de enfermería siempre fue desvalorizada, nunca se la tuvo como realmente somos profesionales. Y entonces entrar a la Fuerza Aérea es entrar a otra manera, ¿no? A otro sistema más patriarcal, diría yo, Claro. aunque la sociedad en ese momento también era patriarcal y por suerte podemos ahora levantar la voz, por suerte hay un reconocimiento hacia la presencia de la mujer en todos los ámbitos. Estela, buenos días. Florencia Gutiérrez te saluda. A ver, varias preguntas que me interesa hacerte por, bueno, tu experiencia. La primera, preguntarte qué información tenían ustedes mientras atendían, mientras asistían a los combatientes, porque leía muchas de tus declaraciones que contabas que llegaban desnutridos, que llegaban con mucha hambre, y por otro lado se creía que Argentina estaba ganando en ese momento. ¿Ustedes tenían esa misma información que les servía como para seguir adelante o sabían la verdad de lo que estaba sucediendo ya que estaban en el campo, ¿no? De lo que estaba pasando? Y por otro lado también, ¿qué concepto te queda de la guerra de Malvinas? Mira, nosotras al recibir a los heridos nos dábamos cuenta de la realidad de esta guerra, nos dábamos cuenta de lo que estaban pasando, como bien digo en todas las notas, llegaban mal alimentados, llegaban desnutridos, voy a decir, porque pasaban hambre, pasaban frío, no tenían la ropa adecuada para ese clima, no, la verdad, venían de un infierno. Eso es lo que siento, que la guerra es un infierno y que era una guerra injusta y que con la guerra no se llega a ningún lado, solamente hay ausencias y no se recuperan las ausencias. Podés destruir casas, podés destruir edificios en una guerra, podés tirar bombas, pero las personas humanas no se recuperan y eso es lo triste de la guerra, ¿no? ¿Dónde los atendían? O supongo que por ahí las 14 en distintos lugares, pero en tu caso, ¿dónde los atendías?
Nosotras estábamos en Comodoro Rivadavia, en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y allí recibíamos a los heridos, también trasladábamos, hacíamos evacuaciones aéreas. Yo soy de Fuerza Aérea y los atendíamos primero en un hangar de YPF que estaba a escasos metros del hospital reubicable, que es el hospital que teníamos, que era nuestro lugar de trabajo, y, y primero se hacía la clasificación, el triage en el hangar de YPF, y posteriormente se pasaban al hospital los que necesitaban cirugía quirófano, y luego también si necesitaban extremada urgencia también se trasladaban a diferentes nosocomios. Ahora, vos decís que obviamente es una marca para todas ustedes la guerra, todo lo que vivieron ahí, la crueldad que no pensaron que iba a ser a ese nivel. Y decís que llegó finalmente un reconocimiento, aunque recién decíamos en 2021, con lo cual asumo yo que es un reconocimiento que llega tarde. ¿Cuánto puede compensar? Es decir, esa marca que las atravesó y que después hizo que estuvieran además mucho tiempo en silencio, ¿es una herida que ya cerró con estos reconocimientos que llegaron después o no? No, no cierra porque hasta que no se cuenten todas las verdades de esta guerra y se tome conciencia que no es solamente el 2 de abril y que no es un feriado normal y común y que te podés ir de vacaciones, yo creo que no se va a cerrar nunca. Es una herida que está abierta y particularmente siento que no se va a cerrar nunca. ¿Sabes por qué? Porque de toda aquella guerra y de toda aquella situación que vivimos con 24, 26 años, nadie nos dio contención como para decir, bueno, sanen a partir del tratamiento psicológico. Nunca recibimos nada, todo lo contrario, pero así te lo digo en grandes palabras, porque no solamente esa negación y ese ustedes no estuvieron, sino también los insultos y las palabras, malas palabras que nos dicen y nos decían, y actualmente también que dicen que nosotras no estuvimos, que somos mentirosas, bueno, también eso duele mucho. Y sería como que tampoco podés manejar esa situación. Y yo creo que con la verdad y seguir caminando, y no importa si te pegan en el camino, lo importante es seguir caminando y seguir contando la verdad, porque cuando te digo de verdad, es porque lo tengo fundamentado con libros, con documentos, con fotos. Tenemos muchísimas fotos. Y eso es lo que nos permitió a nosotras ir a la justicia y decir, bueno, esto tenemos y queremos ser reconocidas. Reconocidas por el Estado y por la sociedad, que la sociedad no sabía de nosotras, por supuesto, porque de nosotras no se hablaba. Estela, antes de cortar, ¿alguna gestión de gobierno en estos 43 años ¿te sentiste representada por alguna gestión en este tema? A ver, yo creo que el gobierno anterior nos dio la posibilidad siempre golpeando puertas, por supuesto, nos dio la posibilidad de estar un poco más, nos dio un poco más de visibilidad, voy a decir. El de Alberto Fernández. En el 2021, te digo, fuimos la justicia. Reconoce primero a Alicia por sentencia judicial con perspectiva de género, y en el mismo año, en julio, me reconocen a mí. Y yo creo que también fue un poco la visibilidad de la mujer y la presencia de la mujer en este país. O sea, no fueron los gobiernos, sino el movimiento feminista, claro. Que nos dio la posibilidad de hablar, creo, ¿no? Porque no en todos los gobiernos se puede hablar libremente. Estamos en democracia, eso es importante. Y es importante también decir y aclarar, no queremos volver
a un gobierno militar porque no está bueno. No está bueno para nada y tampoco nos permitiría hablar como hablamos y contar la verdad. Estela Morales, enfermera veterana en Malvinas. Estela, te abrazo fuerte y sí, empezábamos el programa diciendo que, por supuesto, el 2 de abril es un día para la reflexión y no para disfrutar un feriado, más allá de que lo sea y puede ser un día de descanso. Y, como bien decís, para tener el tema también presente durante todo el año. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un abrazo. Otro. 20 minutos para las 9 de la mañana. Quiero